Muy buenos días. La Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia les da la bienvenida a la reunión académica de Enfermería RAE. La Facultad de Enfermería ofrece diferentes actividades de enseñanza y aprendizaje desde diferentes áreas de salud en los programas, cursos, seminarios, diplomados, congresos y conferencias gratuitas como la reunión académica de Enfermería RAE, que hoy pone a disposición de los profesionales para contribuir a su desarrollo académico y profesional. Estas conferencias, como la de hoy, 22 de septiembre, se realizan todos los miércoles a las 7 de la mañana y hoy en vivo nos acompaña el magíster Danin Esteves Cardona Pineda. Él es estadístico de la Universidad Nacional, magíster en epidemiología de la Universidad de Antioquia, magíster en ciencias de datos y analítica de la Universidad de AFIT y trabaja como investigador de datos en servicios de salud del Hospital Universitario San Vicente Fundación. Hoy con un tema muy interesante, triaje en neuroimágenes, una resonancia magnética. Magíster Dani Steven, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación hoy en nuestra reunión académica de Enfermería RAE y tiene toda nuestra atención. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Es un placer y un honor para mí estar con ustedes en este espacio el día de hoy, ¿cierto? Entonces, como para entrar rápidamente en materia, voy a compartir la pantalla. Tengo una presentación para compartirles. Listo, un segundo. Cuando estén viendo mi pantalla me Sí, cuentan, ahí por la favor. estamos viendo. Sí, Sí, listo. perfecto. Bueno, como mencionabas, voy a hablar un poco hoy de triaje en neuroimágenes en resonancia magnética. Y antes de eso, pues darles un poco de contexto sobre de dónde y por qué este tema de triaje en neuroimágenes, ¿cierto? Entonces, como habías mencionado, yo trabajo en Servicios de Salud San Vicente Fundación. Somos una empresa que hace parte de la fundación y nos encargamos básicamente de todo el área de imaginología en ambos hospitales, ¿cierto? Entonces, primero quiero contarles de cómo surgió el proyecto, que en realidad es un proyecto que surge de una necesidad identificada y al final pues ya logramos empezar a hacer como no solo una propuesta metodológica, sino también la puesta en marcha de dicha propuesta, ¿cierto? Entonces, ¿de qué les voy a hablar como rápidamente? En un resumen, es la necesidad, de dónde surge la necesidad de este tema de triaje en resonancia magnética, especialmente en estudios de neuro, qué es inteligencia artificial en salud, que tiene que ver mucho el tema que voy a traer hoy con inteligencia artificial, pero qué es eso de inteligencia artificial en salud que lo escuchamos mencionar como todos los días, pero a veces nos perdemos un poco de qué es realmente y qué tan útil podría ser en salud. Contarles un poco de nuestro proyecto o cómo nos estamos viendo y nosotros proyectando con el uso de estas tecnologías de inteligencia artificial en la fundación y hablarles ya finalmente de triaje, cómo se desarrolló, algunos aspectos metodológicos globales muy rápidamente y los resultados que se obtuvieron y cómo hoy estamos tratando de implementar esta tecnología en los hospitales en resonancia. Entonces, ¿de dónde surge la necesidad? Básicamente lo que identificamos es que los estudios en el área de radiología no estaban siendo priorizados adecuadamente. Y eso tiene varias razones, ¿cierto? Entonces, entre ellas está la falta de información cuantitativa de la imagen para la priorización, y esto básicamente se debía o se debe todavía para algunas subespecialidades que no se han definido métodos o procedimientos para la extracción de características de la imagen, y las herramientas que se usan hoy para la gestión de la imagen, los postprocesamientos o preprocesamientos, no incluyen esas características para hacer una adecuada priorización. Tampoco hay una lista, digamos, la lista de estudios que el radiólogo a la hora de leer no está, digamos, priorizada en un orden
que yo pueda decir que es por el orden de criticidad del estado o las características de la imagen, sino que es una lista que puede aparecer es por fecha o por tipo de paciente, ¿cierto? Entonces no existen en las WordList, que es en lo que trabajan los radiólogos para ver qué estudios tienen pendientes, no hay como este tipo de herramientas. Y además la priorización no acertada de algunos médicos tratantes, pues también es un factor importante del por qué no se está priorizando adecuadamente. Eso en pacientes hospitalizados, y en ambulatorios, pues no hay una priorización por parte del médico tratante. Entonces, ¿pero qué es inteligencia artificial, cierto? Que lo escuchamos hablar últimamente, está muy de moda el término inteligencia artificial, y para resumirlo y como en sintetizarlo de manera muy global, la inteligencia artificial comprende una serie de técnicas y métodos matemáticos, estadísticos y computacionales que en conjunto proporcionan herramientas para resolver problemas, optimizar procesos y crear nuevas formas de hacer las cosas. Digamos que eso es de manera muy, muy sencilla y muy global. Se puede resumir la inteligencia artificial. Ya esto tiene un montón de cosas técnicas por debajo, que tienen que ver algunas con tecnología, pero otros tienen que ver con algoritmos y métodos estadísticos y matemáticos que no vamos a mencionar acá, pero en síntesis, esto se podría entender por inteligencia artificial, y hay muchísimas aplicaciones en las que nosotros podríamos aprovechar este tipo de herramientas o tecnologías. En salud específicamente, hay dos tipos de inteligencia artificial, o se puede dividir la inteligencia artificial en dos tipos, ¿cierto? Una es la virtual, que esta es en la que nosotros no, digamos que la inteligencia artificial no interactúa de manera directa con el paciente. Por ejemplo, en el caso de imágenes, pues en la detección automática de áreas que pueden estar, que pueden ser signos de signos patológicos. Esa detección automática pues es una inteligencia artificial virtual porque no interactúa de manera directa con el paciente. Y hay otra que sí es física, que esta sí que interactúa directamente con el paciente. Por ejemplo, Watson, si han escuchado hablar de Watson en un proyecto que tuvo por ahí famoso, que por cierto tuvo algunos inconvenientes, pues ese es otro tipo de inteligencia artificial, otra forma de aplicar inteligencia artificial en salud. Pero ¿por qué la inteligencia artificial? ¿Será que es solamente una moda? Pues realmente no. Hay aplicaciones de inteligencia artificial en salud y en muchas otras áreas, en finanzas, en temas logísticos, que ha mostrado ser eficiente y efectiva. O sea, hay evidencia que lo demuestra, y además ahorra costos y tiempos. Es cierto que todavía falta mucho y es un camino que se está emprendiendo, y hay muchas cosas por mejorar, por hacer, pero ya hay evidencia que sí, que este tipo de iniciativas sí puede beneficiar al área de la salud. Tiene muchos, digamos, desafíos éticos y prácticos la inteligencia artificial, especialmente en salud, ¿cierto? Algunos de ellos centrados siempre en el paciente. Algunos de ellos son los riesgos imprevistos. O sea, ¿cuáles podrían ser los riesgos imprevistos de usar este tipo de tecnologías en salud? Porque es algo que no se ha hecho, y posiblemente puede que usted en el momento de la implementación no tenga en cuenta algunos riesgos y se materialice, ¿cierto? Entonces, eso es uno de los desafíos éticos que tiene la inteligencia artificial. ¿Quién se hace responsable del daño causado por los errores en la inteligencia artificial? Ese es otro reto grande al que se ha enfrentado no solamente en la área de salud, sino también, por ejemplo, en carros autónomos. La misma pregunta, o sea, ¿quién se hace responsable si un carro autónomo, por ejemplo, atropella a un peatón o lo aporrea? Entonces, eso es otro tema ético que se debe resolver. Y otro tema ético también muy importante es si el médico, sabiendo que los modelos que se utilizan en inteligencia artificial tienen tanta información que podrían hacer predicciones, unas buenas predicciones,
es una cuestión a resolver, es el médico podría invalidar esa predicción o viceversa, o la máquina o el modelo podría invalidar la predicción, lo que dice el médico en cierto momento, tratando de corregir. Si hubo un diagnóstico errado o algo así, entonces eso es otro tema ético que se debe resolver, o si más bien se habla de un trabajo conjunto, que eso es lo que se está, digamos, tendiendo hoy, y es, en vez de hablar solo de inteligencia artificial, es de inteligencia aumentada, ¿cierto? Es trabajo en conjunto de médico con modelos, y tratar de que este tipo de herramientas de inteligencia artificial pues sean más un apoyo que un ente que emite un diagnóstico, ¿cierto? Ese es realmente a lo que está, cómo se está trabajando hoy. ¿Cuáles desafíos prácticos tiene la inteligencia artificial? Cuando hablo prácticos es en la implementación, ¿cierto? Ya hay mucho desarrollo teórico, pero cuando se va a poner en la práctica, pues tiene varios desafíos muy importantes. Dificultades para negociar compromisos pragmáticos. Por ejemplo, si estamos hablando del tema de triaje, hay un paciente que no salió priorizado como crítico dentro de una lista, pero ese paciente vive en el Chocó, por ejemplo, y se tiene que ir ya. El médico lo puede priorizar de manera muy fácil, ¿cierto? Puede leer el estudio y listo, ya está listo, puede ir, pero la máquina, ¿cómo podría implementar eso, un modelo en su priorización? Son temas que pueden ser sencillos para el ser humano, pero para una máquina no tanto. Pocos médicos podrán comprender la caja negra, entre comillas, es decir, como está basado este tipo de iniciativas en conceptos un poco complejos de algoritmos matemáticos y estadísticos, pues posiblemente no todo lo comprendan y les cueste un poco empezar a confiar en estas iniciativas. Otro muy importante es la optimización, optimizar marcadores de salud en lugar del paciente. Es una cosa bien importante, y es que los que estén desarrollando los modelos tienen que cuidar que siempre se esté optimizando, tratando de mejorar la seguridad del paciente y apoyar para esto, y no tratar de optimizar, por ejemplo, de minimizar costos, olvidándose de cuál es el beneficio que debería tener el paciente. Otro importante es que el público y los pacientes médicos deben participar más en el diseño y no tanto ya como usuario final. Es otra cosa bien importante que se debe trabajar. Y lo otro es que cómo podemos evitar que sean pirateados, que es algo que vivimos hoy día a día, ¿cierto? El tema de la piratería. Bueno, eso es en términos generales la inteligencia artificial en salud. ¿Cómo podría ser aplicado especialmente en servicios de imágenes si estamos hablando de triaje? ¿Y cuáles son los desafíos que tiene? Y tiene un camino muy largo pues, que recorrer, pero creo que es prometedor. En servicios de salud tenemos como un plan, una agenda ya de trabajo en la que incluimos dos componentes grandes, ¿cierto? La primera componente es crear capacidades para el desarrollo y uso de herramientas en inteligencia artificial, que esto nos va a ayudar a comprender mucho mejor este tipo de herramientas e interactuar con los proveedores, que seguramente van a venir muchos ofreciendo este tipo de alternativas, pues nos va a dar muchos más elementos para hacer eso. Y la otra es hacer alianzas estratégicas con proveedores tecnológicos que ofrezcan estas alternativas. Entonces, con estos dos, digamos, grandes tópicos, lo que queremos lograr es tener, por ejemplo, en el área de radiología, es tener como una inteligencia aumentada, o empezar a implementar o a tener lo que se llama inteligencia aumentada. Es el radiólogo darle cada vez más elementos, herramientas para que pueda hacer su diagnóstico de una manera más acertada, más rápida, dentro del flujo de trabajo. Entonces, dentro de esa primera componente de crear capacidades en el desarrollo de herramientas en inteligencia artificial, nos enfocamos, digamos, en tres
tipos de estudios, ¿cierto? En 3 modalidades diferentes. Entonces, en resonancia, que es el del que vamos a hablar al final, la aplicación que ya tenemos adelantada, en resonancia de cráneo, que es el 26% de todas las resonancias que se hacen, el 26% son de cráneo, el 35% de todo lo que se hace en TAC es de cráneo, o sea que también aquí para nosotros es un foco de trabajo. Y el otro es que en rayos X de tórax, que es el 51% de todo lo que se hace de rayos X, estoy hablando de los hospitales de San Vicente de Fundación, ¿cierto? Entonces, ¿por qué estos 3 de mayor volumen? Porque es el que más impactaría un tipo de iniciativa de estas, en las que lo que se busca inicialmente es un ejercicio, entre comillas, muy sencillo, y es tratar de priorizar y decirle al médico: vea, de estos 40 pacientes que usted tiene que leer, estos 10 usted los debería leer primero porque tienen una probabilidad alta de que sean patológicos, ¿cierto? Y en el segundo componente, donde queremos hacer unas alianzas estratégicas, pues lo que queremos somos conscientes de que este tipo de empresas trabajan en clúster, y seguramente ellos tienen partners y hacen ese tipo de implementación de tecnología de manera muy rápida. Nosotros lo que queremos también es tratar de hacer una transición rápida a ese tipo de tecnologías y no quedarnos, por decirlo así, como rezagados. Entonces, inicialmente tenemos 2 aliados tecnológicos, que son ACFA y Philips, y con ellos hemos venido trabajando algunos temas y estamos por ahí ya dando los primeros pasitos para ir en ese camino. Obviamente hay otros aliados también, que son, por ejemplo, grupos de investigación, universidades, con los que también vamos a estar desarrollando algunos proyectos para estas iniciativas. Entonces, nuestra agenda preliminar, antes ya de pasar a mostrarles el desarrollo que se hizo, es esta. Hasta 2024 tenemos planeado hacer una serie de actividades con las que buscamos ir haciendo una transición al uso de estas herramientas en los servicios de imagenología. Bueno, ahora sí, nuestros primeros pasos en inteligencia artificial. Entonces, todo como esta contextualización que les hice es por de dónde nace pues como la necesidad de implementar una herramienta como esta, de hacer triaje en imágenes, y nos enfocamos entonces primero en resonancia. Entonces, lo primero que tengo que hacer es como dar un agradecimiento, obviamente, a las personas que me ayudaron, hicieron posible también que el proyecto fuera posible. Fue un proyecto que lo hice en el marco de una maestría en EAFIT, una maestría en ciencia de datos, y las personas que me ayudaron en ese proceso fue Henry Laniado, un doctor en matemáticas de la Universidad de EAFIT, Gabriel Castrillón, que es un doctor en neurociencias, es un investigador que está por fuera, pero que me ayudó muchísimo en el desarrollo de este modelo, Catalina Bustamante y Aura Puche, que son ingenieras biomédicas de la Universidad de Antioquia, con las que trabajé y me ayudaron muchísimo, y la doctora Luisa Sánchez, que es neuroradióloga. Entonces, a ellos les doy mis agradecimientos pues de manera pública. Hicieron posible ese proyecto. ¿Cuáles eran los objetivos en el proyecto? Entonces, clasificación de neuroimágenes, como hemos venido hablando, hacer una clasificación correcta. Y dentro de los objetivos específicos, pues no solamente había que preocuparnos por implementar el modelo, sino seleccionar cuál es el mejor método, ¿cierto? Y una cosa muy importante es que teníamos que seleccionar un método que fuera viable implementarlo en producción. Y eso ya tiene otro reto, y tiene que ser como tan eficiente el flujo de trabajo que usted implemente, que usted proponga, de manera que se pueda implementar en el flujo de trabajo, y eso significa tiempo. Es decir, que si yo hago una resonancia que a los 3, 4, 5 minutos ya esté disponible el triaje, o sea, que ya la máquina me diga patológico o no patológico. Entonces, eso era básicamente el reto: selección de un modelo y que fuera viable implementarlo. Pero además de eso, había que revisar y seleccionar imágenes
que no tuvieran como artefactos y de pacientes que no hubiesen sido sometidos como a cirugías previas intracraneanas, establecer flujo de trabajo para la extracción, el procesamiento de las imágenes, porque la imagen, digamos que la imagen generalmente hoy está en un formato estándar, que es el formato DICOM, pero a eso hay que hacerle como unos preprocesamientos, entonces habría que, lo que se hubo que hacer es definir cuál era el mejor flujo de trabajo. Se utilizaron además otros métodos para extraer características de esas imágenes, como es un algoritmo que se llama Bianca, que lo que hace es obtener un mapa de probabilidades de hiperintensidades y ajustar modelos de clasificación con varias métricas. Entonces se utilizaron métricas con permutaciones, métricas con medidas de entropía, y unos mapas de correlaciones. Ahorita les cuento un poquito más de eso. ¿Cuál fue la contribución principal de este trabajo que se desarrolló? Pues realmente es un modelo matemático combinado en el que se utilizan medidas de similaridad entre hemisferios. Sobre esos medidas de similaridad que están en el mismo espacio del cerebro se construyen espacios propios de descomposición de valores singulares, que eso no voy a profundizar mucho, que son métodos estadísticos, pero es otra componente importante, y al final se utilizan los modelos de clasificación supervisados. Digamos que la gran contribución es poder, estos tres métodos se unen y finalmente nos proporcionan la predicción que queremos hacer para el triaje. Dentro de los métodos, pues el tamaño de la muestra, se utilizaron 750 neuroimágenes previo pues a esos criterios de inclusión que ya dijimos cuáles eran. Los criterios de inclusión, listo, ya dije que tenían que ser imágenes sin artefactos, que no, pacientes que no hubiesen sido sometidos a cirugías, y además tenían que tener unas secuencias especiales que exigía para el método, que es la secuencia FLAIR, donde uno puede ver esas hiperintensidades donde resaltan esas áreas que son patológicas. Criterios de exclusión y algunas fuentes, las fuentes de información pues son fuentes de datos realmente secundarias que están en formato DICOM y están almacenadas en un PACS, que es como la base de datos donde se guardan las imágenes. Algunos conceptos como para entender lo que se hizo, pues la similaridad entre hemisferios, ¿de dónde sale? Cuando se sienta el radiólogo generalmente, una de las cosas que ve él es si los dos hemisferios de los cerebros son parecidos, ¿cierto? Entonces, realmente es como uno de los conceptos muy sencillos y elementales que ellos manejan en el diagnóstico que hacen, la visualización de la lectura. Esa fue digamos, como la medida de similaridad que se definió en este modelo, ¿cierto? Voy a comparar qué tan similares son ambos cerebros. Esa fue nuestra métrica para medir, para tratar de evaluar los hemisferios. La métrica que se utilizó fue esta fue la que finalmente se utilizó, que es un coeficiente de correlación, o un mapa más bien de correlación, ¿cierto? Que está en el mismo espacio del cerebro. Entonces no es un solo valor para todo el cerebro, sino que lo que se construyó fue un mapa o muchos valores de coeficientes de correlación en cada voxel que se definió. También se utilizó un método Bianca, el que les conté, que es básicamente un algoritmo que trata de obtener las probabilidades de que si hay una hiperintensidad, qué tan probable es que esa hiperintensidad sea patológica, ¿cierto? Esto es un algoritmo que utiliza método de análisis de clúster, ¿cierto? También se utilizaron métodos de permutación entre voxeles entre hemisferios. Esto lo pusimos desde el punto de vista estadístico para disminuir un poco el error tipo 1 cuando se hacen pruebas, y lo que tratamos fue evaluar si utilizando esas permutaciones mejoraba de alguna manera las predicciones o sí, como el rendimiento de los modelos de clasificación que estábamos utilizando. Entropía entre valores permutados entre hemisferios, pues lo que observamos
en este indicador del que les contaba un poco. Este otro indicador trataba de mejorarlo un poco, y es, venga, no utilicemos valores crudos, sino que tratemos de utilizar valores de la entropía para ver si me mide mejor esas diferencias, pero si me da un poco más de información acerca de cuáles son las diferencias que hay entre hemisferios. Dentro de los métodos que utilizamos está Eigenfaces. Esto es un método, es una variación del método de componentes principales, que lo que hace básicamente es buscar mediante una serie de combinaciones lineales cuáles son esas características que me pueden resumir el comportamiento de un set de datos. Eso es básicamente Eigenfaces. No me voy a detener mucho acá. Modelos de clasificación, pues utilizamos modelos de clasificación supervisado, que básicamente es el más común. Yo creo que es el que todos conocemos, es el logístico. Tiene usted dos opciones, dos categorías, sí y no, y trata de encontrar si hay un modelo que sea capaz de separarme los que sí y los que no, para tratar de predecirlo. Entonces, esos son básicamente los modelos de clasificación, y hay varios, ¿cierto? De árboles de decisión, random forest. Finalmente, nosotros en este proyecto, el modelo que mejores resultados obtuvo fue el Stochastic Gradient Boosting. Ahorita al final lo van a ver un poco. Y otro concepto muy importante es todo lo que les hablaba del procesamiento de las imágenes, donde uno obtiene una neuroimagen sin procesar, que se ve como esta, que está en la parte superior izquierda. Se extrae el cerebro de allí, toda la parte del cráneo digamos que se suprime, y se extrae solamente el cráneo, pero a eso ya hay que hacerle una normalización, porque no todos los cerebros son del mismo tamaño, algunos quedan rotados un poco cuando se toma la imagen. Entonces hay que hacerle una normalización llevándola a un espacio. Y finalmente se extrajeron para este proyecto el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Ese fue digamos, el preprocesamiento que se hizo. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, finalmente estos fueron los resultados que obtuvimos. Así se ve más o menos la diferencia entre hemisferios ajustada, digamos que de manera muy, entre comillas, rudimentaria. Tratamos de hacer inicialmente, bueno, vamos a ver cómo se compara el grupo de patológicos con los enfermos, evaluemos si hay diferencias o no en los valores de esos voxeles. Bueno, una cosa muy importante, y es que las imágenes, de manera cuantitativa, realmente cuando uno va y mira esa imagen, cómo es que usted lo puede ver así en el computador, pues eso tiene una escala, realmente una escala de grises, ¿cierto? Cada voxel trabajamos en 3 dimensiones, estamos hablando de voxeles, y cada voxel está en una escala de grises. Y con esa escala de grises es con la que nosotros trabajamos, ¿cierto? En este modelo. Entonces, las diferencias de esas escalas de grises entre los cerebros sanos y patológicos nos daba lo que obteníamos eran como distribuciones que se entrelapaban mucho. Solamente el 26% de las imágenes se diferenciaban los patológicos, porque presentaban unos valores mucho más altos que los otros, pero no era suficiente, ¿cierto? O sea, hacer una comparación bruta, diferencia bruta entre los dos hemisferios no era suficiente. Aquí está más o menos ya cuando utilizamos el método de permutación para evaluar diferencias. Para evaluar las diferencias, estas como las distribuciones, y se obtuvieron estos resultados. Entonces, para sanos, se obtuvo que el 70% de los sanos fue predicho correctamente, el 11% de los sanos quedaron predichos como patológicos, y el 19% quedaron en una zona de indecisión. En los patológicos, en los que verdaderamente eran patológicos, el 22% quedaron como sanos, 61% como patológicos, y el 17% como en zona de indecisión. Entonces, este método, por ejemplo, de entrada dijimos, no era, digamos,
el adecuado para implementarlo en un ambiente de producción, porque su precisión realmente no era tan buena. En este otro de valores permutados, pero ya utilizando la entropía como una medida que nos indica un poco cuál es esa, eh, cuál es esa información que nos está arrojando el indicador. Obtuvimos estos resultados, ¿cierto? Entonces, finalmente, los mejores resultados fueron para el recall o el accuracy del 72%, que estos indicadores del accuracy, precisión y recall, lo que miden es qué tan bien está prediciendo. En términos generales, el accuracy y la precisión y el recall, lo que están midiendo es qué tanto me está midiendo los patológicos y qué tanto me están midiendo los sanos, ¿cierto? Entonces, para este método, tampoco obtuvimos como unos buenos resultados para hacer la implementación en producción, pero igual estábamos en la búsqueda pues de esa cuál era la mejor métrica o medición que nos podía ayudar. Se hizo un análisis de eigenfaces por hemisferio. Entonces acá el mejor modelo fue unas máquinas de soporte vectorial. Se obtuvieron estos resultados con indicadores que no eran tampoco tan satisfactorios, con un recall, una precisión, un recall que no era tan efectivo pues como queríamos, una precisión del 0.63%, realmente no era satisfactorio. Perdón. Entonces, esta opción de hacer una clasificación por hemisferios tampoco fue como la mejor opción, y finalmente hicimos las pruebas con esta posibilidad de aplicar eigenfaces, que les conté que era un poco un método que trata de sacar un resumen mediante combinaciones lineales de esas escalas de grises que ya tenemos de las imágenes del cerebro completo, pero aplica este método de eigenfaces sobre la métrica que ya obtuvimos, que fue el coeficiente de correlación cruzado, ¿cierto? Que está en el mismo espacio del cerebro. Tenemos un montón de valores de correlaciones para cada voxel, ¿sí? Y sobre esos valorcitos se aplica eigenfaces y obtenemos un resumen de unos resultados o unas ecuaciones que resumen el comportamiento de esos datos que ya tenemos, tanto para enfermos como para patológicos, y obtuvimos estos resultados, ¿cierto? Donde el mejor resultado fue para este modelo que está al final, el Stochastic Gradient Boosting, con una accuracy del 0.8%, ¿cierto? Del 80%, perdón, con un intervalo entre el 80 y 81%. Entonces el mejor modelo fue ese, y el mejor método hasta el momento era ese. Estos son ya los resultados finales para ese modelo, haciéndolo sobre unos datos de testeo. Es decir, yo entreno cuando se hace este tipo de ejercicios, uno lo que hace es segmenta sus datos, entrena su modelo con un set de datos que los llaman de entrenamiento, y luego ese modelo ya entrenado pues va y evalúa si en un set de datos que yo no toqué y que son para testear, pues sigue prediciendo igual de bien. En este caso fue muy similar, el 81% de accuracy, ¿cierto? Para este modelo. Al final se evalúa cuál es el área bajo la curva, es decir, cuál es la capacidad predictiva de ese modelo, y estuvo alrededor del 80%, 79%. Es decir, hubo un buen threshold entre la capacidad de predecir, hubo un buen threshold entre la sensibilidad y especificidad del modelo. Entonces se mantuvo ahí más o menos en el 80% la capacidad predictiva. Entonces, el accuracy en general fue el 80%, y la precisión para los sanos fue del 80 y un recall del 88,
y para los patológicos un 80 y un 70%. Entonces, para los patológicos disminuye un poco esa capacidad de predecir los verdaderos sanos, pero seguía siendo todavía útil este resultado, por lo menos para hacer un triaje inicial, ¿cierto? Entonces recuerden que no se trata de que el modelo haga el diagnóstico, sino que sea como un triaje inicial para que le ayude al médico a priorizar su lista de trabajo. Este indicador F1 score es como un promedio ponderado, ¿cierto? De esos indicadores que miden el rendimiento de un modelo. Implementación. Bueno, ya hablamos un poco de listo, ya el modelo, seleccionamos el mejor modelo, finalmente pudimos obtener propusimos unas métricas y obtuvimos un modelo que hizo unas predicciones decentes con las que podemos empezar a hacer ese tema de priorización, ¿cierto? Por lo menos tuvimos resultados que pues, son prácticos, que pueden ser prácticos en la vida real. Y para la implementación, pues hay unos retos gigantes también, listo. ¿Cómo implementamos eso? Eso ya para integrarlo al flujo de trabajo, pues tiene un montón de cosas. De no me voy a detener en cada componente, pero sí les voy a hablar que hay, cómo funciona, o sea, cuál es el proceso. Llega el paciente, tomo la imagen, pero yo cómo hago para que esa imagen pueda ser enviada a un software, a una plataforma o algún módulo donde el modelo pueda hacer sus predicciones. Entonces eso es lo primero, listo, envíelo a un lugar donde se puedan hacer las predicciones, pero yo cómo hago para que cuando viaje esa imagen le haga el preprocesamiento necesario que ya veíamos al principio que hay que hacer, hay que extraer el cerebro, hay que llevarlo a un espacio estándar, todo eso pues hay que hacerlo antes de que ingrese el modelo, y una vez esos pasos estén hechos, yo cómo hago para aplicar el modelo y que el resultado de ese modelo de la predicción me lo envíe a un lugar donde el radiólogo lo pueda utilizar. Entonces, eso a grosso modo, pero eso tiene un montón de pasitos que vemos acá como en este diagrama. Y al final nosotros lo que hicimos fue crear ese flujo de trabajo resumido, como les dije, y crear una aplicación para que los radiólogos que leen imágenes de neuro puedan ver en una aplicación que pueden ver desde su celular o su computador cuáles son en una lista, cuáles son los pacientes que haría leer primero. Entonces, de 10 pacientes, si de 10 pacientes el modelo predijo que 4 eran patológicos, se los pone de primero y de último le pone los que él dice que podrían ser sanos para que los lea de último. Entonces, eso fue lo que ya implementamos hace como unos 2 meses se implementó, y en este momento estamos haciendo el monitoreo y recalibración o mejoramiento del modelo, que quedó en un 80% más o menos de la capacidad predictiva y hay que mejorarlo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se mejora? Pues obteniendo nuevos datos, evaluando dónde se equivocó y volviendo a recalibrar, por decirlo así, esos parámetros con los que hace la predicción. Casos de uso. Entonces, como rápidamente les comparto 2 casos de uso. Uno es llegó el paciente, se le hizo la imagen, los hallazgos que obtuvo fueron se recomienda consulta prioritaria con neuropediatra y genetista, fue patológico y efectivamente el algoritmo lo predijo como patológico. Y otro caso es para un sano, donde el radiólogo dice no hay hallazgos de patología o de relevancia patológica, y el algoritmo también logró predecirlo de manera sana. Obviamente, como también hay casos en los que se equivoca, y en eso es lo que estamos trabajando en este momento. Estamos tratando de recalibrar y mejorar esas predicciones, pero un logro importante, digamos, que es poder integrar eso al flujo de trabajo, ¿cierto? Eso es, digamos, que es uno de los retos grandes en muchas de las aplicaciones hoy en inteligencia artificial. En mucha gente, en muchas universidades, usted ve un montón de tesis que ya proponen modelos y reportan unos niveles de capacidad predictiva muy altos, pero ponerlos en producción a veces no es tan fácil,
por muchas razones, ¿cierto? Una de ellas también es la capacidad de cómputo que requieren a veces estos tipos de modelo o las características que demanda alojar este tipo de modelos. Entonces, por eso uno de nuestros retos será seleccionar un modelo matemático estadístico que usted pueda implementar luego de manera fácil. Y listo, esto era como de manera muy sucinta lo que yo les quería compartir. Obviamente pues aquí me salté un montón de detalles técnicos y demás, pero quería pues como mostrarles de manera muy rápida nuestra experiencia con esta herramienta de inteligencia artificial, con este tipo de herramientas, cuáles son nuestros proyectos. Digamos que este es un primer pasito que damos en ese camino, y es un camino largo, pues estamos en aprendizaje, ha sido todo un aprendizaje con este trabajo, entre comillas tan sencillo, pero ha sido un aprendizaje muy valioso para nosotros y nos muestra más o menos cómo nos deberíamos ir moviendo en esta parte de inteligencia artificial. No sé si tienen de pronto alguna inquietud. Dani, no, muchas gracias por esa excelente presentación. Yo voy a detener la grabación antes de dar paso a las preguntas. Agradecerte públicamente en grabación este excelente tema que nos brindas, Dani, con esa aplicada exposición y entendimiento. Gracias.